En geopolítica, no quiero ni que me lo argumentéis, el próximo día lo vemos, pero personaje del año, Diego. Personaje del año, para mí, Netanyahu ahora mismo. ¿Jesús? Positiva y negativamente, ¿eh? O sea, no, como personaje del año. No digo porque haya sido algo bueno, pero personaje, ¿no? Un poco la figura ahora mismo del año, Netanyahu. ¿Jesús? Sí, Netanyahu. En mi caso, yo creo que, sin lugar a dudas, Vladimir Putin, que va a tener cuerda para rato y va a durar hasta el 2036 sin ningún problema. Eso ya son muchos años. Yo te hablo del 23, ¿eh? Mis queridos alumnos digitales, por la cual nosotros sostenemos que Vladimir Putin será el hombre del año y también porque en términos geopolíticos le seguirá marcando la pauta tanto a la Unión Europea como a la misma organización del Tratado del Atlántico Norte. Agradezco muchísimo a nuestros amigos de Negocios TV por la oportunidad de discutir con ellos, porque finalmente de la diferencia argumentativa es de donde nos enriquecemos todas las partes, porque de lo contrario, pues sería distópico, ¿no? Tener el pensamiento único y todos opinar en el mismo sentido. Por lo tanto, yo celebro que haya este ida y vuelta en la información, porque entonces nos hace caer en el diálogo de la búsqueda del mejor argumento, y en la búsqueda del mejor argumento termina uno aprendiendo muchísimo. La verdad es que José de la Morena es un entrevistador increíble, súper bien informado y muy retador. Entonces, orilla a que el entrevistado busque siempre tener la mejor respuesta, y por eso se vuelve también incluso muy emocionante y súper chévere. Para ir concluyendo, pues, esta sesión, miren ustedes lo que Vladimir Putin acaba de sostener, y por eso decimos que es, digamos, la figura del año en cuanto a que finalmente tuvo la paciencia para aguantar los embates de por lo menos una coalición de 50 países, dicho en palabras del mismo Joe Biden, que decían, dentro de 2 años ya Rusia estará sobre sus rodillas, le habremos subdesarrollado. Y bueno, pues ahora vemos que mientras Rusia crece al 5%, en Europa no crecen ni al 1%, las principales maquinarias económicas como Alemania, Francia, España o el mismo Reino Unido, y eso probablemente nos indique que eso de maquinarias económicas solo sea un deseo y no más. Esto dice Vladimir Putin, el único garante, y ya lo he mencionado, en alguna parte lo he señalado, el único garante de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania era Rusia. Rusia, cuando creó la Unión Soviética, entregó enormes territorios históricos rusos, enormes potenciales, e invirtió recursos colosales en todo el territorio junto con la población. Las tierras occidentales de Ucrania, bueno, todos sabemos cómo las consiguió. Ucrania, Stalin las dio en la Segunda Guerra Mundial, las tierras polacas de Lviv, y así sucesivamente varias regiones grandes. 10 millones de personas viven ahí. Para no ofender a los polacos, compensó sus pérdidas a costa de Alemania. Regaló las tierras del este de Alemania al corredor polaco, tomó parte de Rumania, parte de Hungría, dio todo a Ucrania. La gente que vive allí, muchos de ellos, de todos modos, lo sé con seguridad, 100% quieren volver a su patria histórica. Y los países que han perdido estos territorios, especialmente Polonia, sueñan con recuperarlos. Se refiere a Ucrania. En este sentido, solo Rusia podría garantizar la integridad territorial de Ucrania. Si no lo quieren o no lo necesitan, la historia nos pondrá cada cosa en su sitio. No interferiremos, pero no renunciaremos a lo nuestro. Esto es lo que todos deben comprender. En Ucrania, los que son agresivos con Rusia, en Europa y en Estados Unidos, quieren negociar, que negocien, pero solo nosotros lo haremos en función de nuestros intereses. Por supuesto, Rusia no puede hacerlo sin unas fuerzas armadas fuertes, fiables, bien armadas y motivadas. Las fuerzas
armadas no pueden hacerlo sin una economía fuerte. Así que lo que manda a decir Putin es, pues, que en adelante lo que se negocie se negociará justamente en los términos que más le convengan a Rusia. Y además, fíjense ustedes lo que dice: nosotros somos los únicos que realmente garantizamos la soberanía de Ucrania. Y ahí tengo un comentario matizado, y es que si en Ucrania no hubieran dado golpe de Estado en 2014, que es un punto así, el antes y el después de todo lo que aconteció en 2022, Ucrania en este momento tendría asegurados Crimea, fíjense bien, Crimea, porque el acuerdo con la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol es hasta el año 2047. En el año 2047, sin ningún problema, saldrían los rusos. Ucrania en este momento tendría Crimea, 2 millones de personas viven allí, y además tendría Donbass, Zaporille y Gerson, es decir, aquellas zonas de población mayoritariamente ruso parlante, culturalmente rusa, étnicamente rusa, que estaban en paz, tranquilos, hasta antes del año 2013. Sin embargo, llega a Estados Unidos, impulsa lo que suele hacer, un golpe de Estado con la complicidad de la Unión Europea. Eso no hay que olvidarlo, porque parece que de pronto quitar la historia de golpe, decir, no nos vayamos a la historia, directamente lo que acaba de pasar el mes pasado, lo que acaba de suceder hace 15 días. No, nada se explica sin un contexto histórico, nada se explica sin hacer hermenéutica. Y en ese sentido, lo que dice Vladimir Putin, pues Ucrania era soberana, nosotros garantizábamos su soberanía mientras Ucrania, una Ucrania soberana, no se metiera a la OTAN. Y a la Ucrania se le metieron intereses extranjeros, una Ucrania vendida a cachitos a diferentes corporaciones estadounidenses y europeas, una Ucrania que prácticamente, por seguir la inercia de los intereses extranjeros, ha sacrificado a su pueblo. Zelensky, un verdadero pirómano que quiere modificar las edades para que diferentes personas de distintos rangos de edad vayan a la guerra a morir, obviamente mientras él se convierte en una figura o se consolida como una figura. Básicamente lo que estamos observando es que lo que menos le importa es la gente de a pie, la gente más vulnerable del pueblo ucraniano, y dicen, nosotros estamos seguros de que Estados Unidos no nos traicionará, como si no hubieran traicionado a los mismos miembros de la OTAN. En Afganistán, la manera en la que salieron de ahí fue vergonzosa, y es vergonzoso que los mismos funcionarios de alto nivel del ejército de Alemania, de Italia, del de España dijeran, Estados Unidos nos usó, luego nos desechó aquí en Afganistán, nos dejó a nuestra suerte, y luego después van y se le suman incondicionalmente a la aventura en Ucrania. Es decir, gobiernos europeos sin dignidad que una y otra vez les usan y luego los desechan de libreto, les usan y luego los desechan, y cuando los vuelven a invitar a que se sumen a aventuras en donde solamente Europa pierde, se vuelven a sumar sin dignidad, y ya conocemos la película. Así que el hecho de que Zelensky salga a decir, pues yo creo que Estados Unidos sí nos va a cumplir todo lo que nos está diciendo, yo creo que Estados Unidos no nos va a traicionar, o no conoce de historia, o de plano se hace películas en el aire. Y Vladimir Putin, conocedor de la historia, conocedor de cómo las variables se influyen mutuamente, dice, pues nosotros vamos a tener que negociar en nuestros términos, con nuestros intereses. Para eso necesitamos fuerzas armadas fuertes, y las fuerzas armadas necesitan una economía fuerte, y el círculo se completa. De tal suerte, pues, que por eso señalábamos justamente que este señor era el hombre del año, porque ha sido capaz de contener una guerra a mayor escala, que es una guerra entre Rusia y Europa. Y vaya que los gobiernos europeos han dado muchos motivos, porque el hecho de que estén mandando tantas armas, tanto dinero, y que abiertamente digan,
estamos sancionando, queremos empobrecerla, queremos quitarle su capacidad para ir a la guerra, es, de verdad, pudiera ser un causal de guerra en sí mismo. Así que el hecho de que les estén conteniendo en sus propios términos o sea, es un cambio de paradigma en la manera de entender las guerras de desgaste.